En el marco de las citas del IFEA, conversamos con Luis Castillo, estudiante de la maestría en Estudios Políticos del IEPRI, sobre su tesis acerca del café y la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene por objeto analizar el papel de actores económicos en el conflicto armado, particularmente el papel que tuvieron los grupos paramilitares en la violencia en esta región del país. Buenas tardes, hoy nos acompaña Luis Castillo. Luis, bienvenido a este espacio del IEPRI. Hola Mariana, muchas gracias, buenas tardes. Hoy queremos conversar contigo sobre tu tesis de maestría, que es sobre café y violencia en la Sierra Nevada, los casos de Santa Marta y de Ciénaga. Entonces la idea, Luis, es que conversemos sobre tu trabajo de campo, sobre los hallazgos, sobre la metodología, algunas aproximaciones teóricas. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Luis, es acerca de la elección de este tema. ¿Por qué decidiste trabajar sobre esto? Sí, mira, yo llego al tema a partir de una aproximación que tengo con la literatura sobre el conflicto armado, en particular los trabajos que analizan la relación, los vínculos entre ciertos actores económicos y el paramilitarismo. Y, digamos, revisando esta literatura, como ya lo habían advertido algunos autores, empiezo a notar que hay algunos vacíos, algunas claves sin comprender. Entonces uno observa en esta literatura que varios actores económicos, distintos actores económicos, participaron en distintos momentos en el paramilitarismo. Entonces están los ganaderos en Córdoba, la experiencia de los bananeros en Urabá, la experiencia de palmicultores en el Urabá chocuano y demás. Pero detrás de estas investigaciones se eleva, digamos, a mi modo de ver, un gran interrogante, y es el de qué podría explicar esta variación. Es decir, contrario a lo que algunas aproximaciones sostienen, de que los actores económicos solo fueron víctimas del conflicto, que ellos no tuvieron nada que ver, y contrario a lo que otras aproximaciones en otro extremo dicen, el paramilitarismo fue un proyecto de las clases dominantes, de las élites del país, etc. Lo que la evidencia muestra es que sí hubo participación de actores económicos, pero no todos participaron. Y entonces yo me empiezo a preguntar por qué podría explicar esa variación, que unos hubiesen participado y otros no. Eso, digamos, que me introduce al tema de por qué participa un actor económico, por qué, dado el conflicto, dadas unas oportunidades, un actor económico, o si uno quiere un empresario, un grupo social, opta por participar en el paramilitarismo en lugar de tomar otros cursos posibles de acción, como sucede. Al mismo tiempo, yo me estoy aproximando en ese momento de la maestría a otra literatura que analiza la relación entre los conflictos armados y las economías lícitas, en un movimiento teórico y abriendo una agenda de investigación que a mi modo de ver es muy próspera y muy llamativa, que sostiene o parte del hecho de que la economía política del conflicto no se reduce a las economías ilícitas, asunto también bastante estudiado en el país, la relación entre el conflicto y el narcotráfico, sino que el conflicto armado se articuló en momentos de manera bastante significativa con distintas economías legales. En esta literatura me topo con algunos trabajos que sostienen que una de esas economías que no se vinculó tan fuertemente y más bien de manera tardía al conflicto armado, a las dinámicas del conflicto, es la economía cafetera. Entonces, digamos, a partir de esos dos conjuntos de literatura, yo me pregunto por qué y cómo llegaron eventualmente ese sector de la caficultura a participar o involucrarse con el paramilitarismo. Entonces, en ese sentido, digamos que responde al vacío, por un lado, de la literatura que analiza actores armados y paramilitarismo y economías legales, y a la literatura que analiza recursos naturales, economías legales y conflicto armado. Digamos que es en ese vacío, en la intersección entre esos dos conjuntos de literatura, que tiene sentido estudiar el caso del café y su relación con los paramilitares. Ya llegaremos a ese tema específicamente. Antes te quiero preguntar sobre la radiografía de los actores armados en esta región, en esta zona. ¿Cuál es esa radiografía así a grandes rasgos? Ya.
Esta es una región muy interesante porque yo creo que no puede tener más actores armados que otra. Es decir, en esta región de la Sierra Nevada hay grupos guerrilleros que llegan y surgen a comienzos, a mediados de los años 80, en respuesta a grupos de violencia organizada, denominados combos, que brindaban protección privada a cultivadores de marihuana y que luego van a pasar a conformar los grupos de autodefensa. Se desata, digamos, una dinámica de control territorial. Unos grupos se sitúan en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, un grupo conocido, muy famoso, que es el que está a cargo de Hernán Giraldo. Otro grupo conocido, que es el de las autodefensas de Palmor. Mientras tanto están las FARC con el Frente 19 en la vertiente occidental de la Sierra Nevada. Y termina el territorio dividido. Lo que en el trabajo de campo uno le dicen las personas es que los de un lado no podían ir a otro. Los de la zona de la Sierra de Ciénaga no podían ir a la zona bananera, no podían ir a Santa Marta, estos tampoco podían venir. Es decir, se establece como una clara delimitación territorial de estos actores. Luego se acaban los cultivos de marihuana y pasan digamos, a primera escena los cultivos de coca, sobre todo a cargo de los grupos paramilitares. Y hacia finales de los años 90 se reconfigura el panorama de los grupos armados en la región de la Sierra con la aparición, la inserción, la llegada de la SAUC bajo el bloque norte, liderado en ese momento por Jorge 40. Esto genera una reconfiguración bastante significativa del mapa de los actores armados por dos razones. Primero, porque el bloque norte llega a cooptar las estructuras paramilitares previas, con un modelo muy tradicionalista, con formas de violencia organizada de no tan gran escala, y termina entrando de hecho en confrontación con una de esas organizaciones, que es el Grupo de Giraldo. A comienzos de los 2000 se da una guerra abierta entre el bloque norte y las autodefensas del Magdalena y La Guajira, que lidera Hernán Giraldo. Finalmente la guerra la pierde Giraldo y termina siendo cooptado por el bloque norte, dando lugar a una nueva unidad paramilitar dentro del bloque norte, porque como se sabe el bloque norte cubre toda la costa caribe, y da lugar a una nueva unidad paramilitar denominada el Frente Resistencia Tayrona, en el que ya hace presencia Hernán Giraldo, que perdió la pelea con Jorge 40, y el grupo de Adán Rojas, que era la otra organización paramilitar. La segunda razón por la que esto genera como una transformación en el mapa de actores es porque el bloque norte llega con mucha fuerza, con un gran capital político, un gran capital económico y militar, a limpiar, si se quiere, la presencia guerrillera sobre la vertiente occidental de la sierra, específicamente sobre el municipio de Ciénaga. Entra realizando diversas masacres hacia la población que venía de estar bajo el control de la guerrilla durante 10, 15 años, se podrán imaginar, digamos, lo duro que fue eso. Entran también de la mano del ejército y finalmente entonces el bloque norte termina por desplazar a las guerrillas que estaban en el momento, sobre todo a las FARC y al ELN, a las zonas altas de la sierra, generando otros problemas por su parte porque terminan estas en zonas de resguardo indígena y apoderándose básicamente el bloque norte de la zona montañosa, las faldas de la Sierra Nevada, así como la zona plana en la zona bananera, que también tiene una presencia absoluta del bloque norte. Entonces digamos que ese es más o menos como el mapa general de los actores armados en la región. Luis, y entrando ya de lleno como al tema, digamos, al tema de tu interés de la tesis, ¿cómo se vincula esa economía cafetera con las dinámicas del conflicto armado? Y en términos más específicos, ¿cómo se vincula ese tipo de economía con el paramilitarismo? Listo, ya. Con el conflicto armado, digamos, hay una primera relación evidente y es la de la sobreposición, es decir, la economía cafetera tiene lugar donde tiene lugar el conflicto armado. Son dos fenómenos que están ocurriendo en el mismo espacio, digamos, regional. Ahora, esos vínculos están todavía por esclarecer, un poco la tesis contribuye en eso porque es algo que no ha sido cubierto por la literatura. Y lo que hasta ahora ha develado la investigación es que la presencia de las FARC, sobre todo, y de las guerrillas, interviene en la economía cafetera en distintos sentidos, regula la fuerza de trabajo al interior de esta economía, los ataca
con vacunas, con extorsiones, que no alcanzan el nivel que alcanzan otros sectores económicos como con los ganaderos y con los bananeros en la zona plana. Eh, es un control que no promueve, el de la guerrilla, que no promueve los cultivos ilícitos, un control como se ha visto en otras partes del país donde se regula la vida social, es decir, cosas en la cotidianidad de que la gente no puede salir a ciertas horas, organizarse, y los líderes comunales son expuestos y vulnerables. Digamos que en general esa es como la relación que empieza a tener con el conflicto armado. Naturalmente, cuando la confrontación a comienzos de los años 2000 se intensifica, se da un fenómeno de abandono forzado impresionante y masivo en la región de la Ciénaga, y como te decía, de esto son víctimas muchos cafeteros. La producción naturalmente empieza a decaer, es una de las principales crisis que tiene. Como tú sabes, el café necesita para la recolección una gran cantidad de mano de obra, y a causa del conflicto la mano de obra empieza a escasear en la región. Y bueno, pasando al tema ya de la relación con los paramilitares, que es como el tema específico de la tesis, lo que hasta ahora ha aparecido y lo que se puede derivar de la literatura secundaria es que en general el gremio cafetero no participó en el mismo nivel que participaron otros gremios económicos como el ganadero o el bananero. De hecho, la evidencia parece apuntar a que más bien se abstuvieron mucho de participar. Es decir, ¿participar en qué sentido? En que uno no encuentra líderes cafeteros en las estructuras de liderazgo paramilitar, como si lo encuentran en el caso de otros sectores económicos. ¿En qué otro sentido? En el que no hay pactos o alianzas explícitas entre el gremio y la unidad paramilitar para regular la actividad económica, para sacar rentas de ella. Eso no se ve. Desde luego todo esto está sujeto a la evidencia, eventualmente es posible que algo de esto aparezca, pero hasta el momento, digamos, la hipótesis inicial es que simplemente el gremio cafetero no se vinculó de esa manera a las dinámicas del paramilitarismo. Eso es más o menos lo que hasta ahora aparece por la evidencia. Y Luis, ¿y cuáles crees que sean las razones por las cuales no participó activamente, digamos, entre comillas, de ese ejercicio paramilitar? Ya. Pues digamos, te puedo hablar por la región de estudio, que digamos por el diseño de la investigación no puede generalizarse a otros lugares, es una evidencia concentrada en esta región. Y lo que yo he notado en el caso de esta región es que son varios factores los que parecen haber influido en que no hubieran participado. Primero, no tuvieron, mejor dicho, sus demandas de seguridad no fueron tan urgentes y tan fuertes como sí lo fueron en el caso de los ganaderos y los bananeros. Es decir, como te decía hace un momento, a los cafeteros no los secuestraron en la misma medida que a actores de otras economías. Tampoco les impusieron cargas impositivas, tributarias, de extorsión en la misma medida. Y esto, según la literatura, hace que los cafeteros no tuvieran la necesidad de acudir a formas de protección como si tuvieron que acudir o lo tuvieron otras economías. Entonces yo creo que eso es un papel crucial, la manera como fueron afectados por la guerrilla. Un segundo factor que puede operar tiene que ver es con la trayectoria, digamos, histórica de la caficultura en la región de la Sierra Nevada. ¿En qué sentido? En que es una trayectoria en la que tampoco se ven demandas de seguridad digamos anteriores al conflicto armado. Entonces uno, por lo que se ha recogido en el trabajo de campo, uno no observa grandes preocupaciones en el gremio cafetero por invasiones de tierras, como sí sucede en otras regiones del país, y por consiguiente tampoco se observa un gran movimiento de campesinos buscando acceder a tierras, buscando promover, digamos, organizaciones campesinas. Eso tampoco parece muy claro en el caso de la Sierra Nevada. Tampoco hay, como en otras economías, un fenómeno generalizado de robo de café, como sí sucede, por ejemplo, en el caso de la ganadería y del abigeato, que es una de las preocupaciones que los persigue casi que desde siempre. Y hasta el momento yo creo que esas son como las dos principales razones por las que los cafeteros no tuvieron tanta necesidad, como otras economías, de apelar a formas privadas de seguridad. Más bien sus demandas
en el proceso histórico de su desarrollo económico estuvieron asociadas a provisión de bienes y servicios, a cosas que el Estado debía hacer pero que no hacía y que en cambio se asumía la federación, el comité departamental en la provisión de vías, en la provisión de escuelas, en la provisión de puestos de salud. Digamos que sus demandas fueron más por la precariedad del modelo económico en el que estaban, digamos, inscribiéndose y no tanto estas demandas de seguridad tan fuertes que tuvieron otras economías. De pronto cosas adicionales que de nuevo la investigación tendrá que profundizar son la relación que tuvieron el gremio cafetero con agencias de seguridad. Se ve mucho, ya empieza a salir, digamos, en la evidencia que otros sectores económicos tenían una relación mucho más estrecha con agencias de seguridad, es decir, una relación estrecha con la fuerza pública, con el DAS, etc. Y en cambio los cafeteros no parecían tener esa relación que permitiera, ante las demandas del conflicto, apelar, digamos, a formas de seguridad inmediatas como lo tuvieron otros sectores económicos. Yo diría que hasta ahora más o menos eso es lo que se empieza a vislumbrar sobre por qué se abstuvieron de participar. Luis, digamos que tu investigación se inscribe en una temporalidad muy clara, 1980 hasta 2006, año en que se desmovilizan las AUC. La pregunta siguiente es es acerca de qué pasa después de 2006 con el gremio. Pues digamos que la respuesta iría como en dos vías. La región cafetera que yo estoy estudiando tiene digamos, una pata, si se quiere, sobre la zona de Ciénaga y otra pata sobre la zona de Santa Marta. Ciénaga es el más productor. ¿Qué pasa? Que por las distintas trayectorias armadas que tuvieron estas dos regiones, asimismo tuvieron distintos posconflictos diferentes tras la desmovilización de los paramilitares. Entonces, lo que uno ve es que tras el 2006, tras la desmovilización, en la región de Ciénaga se vive el posconflicto, digamos, de manera bastante tranquila, es decir, no operan grupos organizados, no hay cultivos ilícitos, no continúan las violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Mientras que en la zona de Santa Marta, que viene a ser la vertiente norte de la Sierra Nevada, que sí fue muy fuertemente impactada por los cultivos de coca, tras la desmovilización de los paramilitares y debido a la forma en que Hernán Giraldo, digamos, dominaba o ejercía control sobre la zona, el posconflicto realmente duró bastante poco, porque a la vuelta de unos años, y de hecho muy pronto tras la desmovilización, aparecen nuevos grupos, muchos de ellos organizados, comandados o con presencia de hijos de Hernán Giraldo, y se empieza a librar una disputa entre estos grupos, básicamente por el control de las rutas del narcotráfico. Entonces digamos que en ese sentido la región ha tenido como trayectorias muy distintas. Una cosa es lo que ocurrió tras la desmovilización y lo que sigue ocurriendo, de hecho, en la vertiente norte, y otro es lo que ocurre en la vertiente occidental. Ahora, en general para el gremio, lo que, digamos, me han podido decir, se respira un ambiente de mucha más tranquilidad. Tras la desmovilización han permitido o ha sido posible formas de producción del café que no eran posibles antes y que le ha permitido a los cafeteros superar algunas de las dificultades de la crisis. Por ejemplo, todo el tema de la producción orgánica fue posible tras la desmovilización y tras la disminución, digamos, tras la reducción de la violencia en la región. El trabajo asociativo, que también ha sido clave para que los cafeteros, los caficultores, puedan acceder a mayores recursos de cooperación internacional, de proyectos, de la misma alcaldía, etcétera, etcétera. Es decir, estos cambios en las formas de producción fueron posibles una vez se reduce la presencia de actores armados. Y pues sin contar las ventajas más evidentes de que una vez se acaba el conflicto armado, ya no escasea del mismo modo la mano de obra, la gente puede subir, es posible que se adelante proyectos de turismo, que es otro de los boom que saca adelante un poco la región de la Sierra Nevada en medio de la precariedad de la economía cafetera. Entonces digamos que estas personas llevan disfrutando ya del posconflicto desde hace bastante tiempo, y mi impresión es que para el gremio cafetero ha sido una oportunidad sin igual de poder sacar adelante
proyectos de diversificar su economía, que es una de las cosas más importantes que necesitan, de poder tramitar sus demandas ante las autoridades, que era otra de las cosas que no podían ser por ser una zona roja de control guerrillero, etcétera, etcétera. Entonces digamos que hay un panorama muy próspero para la caficultura. Luis, muchas gracias por tu tiempo y pues éxitos en lo que queda del trabajo. No, gracias a ti, pues sí, espero que la investigación culmine de manera exitosa pronto, más pronto que tarde. Gracias.